Ahora vamos a revisar lo que es la redacción de la sección de discusión de un artículo científico o un artículo original. Primero, tenemos que la primera parte que hemos redactado es la sección de los resultados, ¿no? Hemos expresado aquí todos los resultados que hemos obtenido de nuestro estudio. Sin embargo, sabemos que solamente unos cuantos de estos resultados son los resultados principales, que son los que obedecen a nuestros objetivos. Entonces, una vez que tenemos claros cuáles son esos resultados principales, vamos a redactar la discusión. ¿Por qué? Porque esa discusión tiene que estar en base a esos resultados, ¿no? Primero buscar información y leerla, o sea, hacer una revisión bibliográfica sobre el tema, luego organizar el orden de la redacción, luego redactar y luego revisarlo y revisarlo. La primera parte, como les mencioné, es la búsqueda de la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar, no? Ya tenemos nosotros nuestros resultados principales. En base a eso, buscaremos artículos con objetivos parecidos al nuestro, artículos de revisión sobre el tema de estudio y otra información referente al tema, ¿no? ¿En qué idioma? Mínimo español y en inglés. Si sabemos otro idioma, podemos buscar también en ese otro idioma. Ahora, ¿qué buscadores vamos a utilizar para esto? Hay infinidad de buscadores, sin embargo, en este video solamente vamos a tocar lo que es Google Scholar. Por ejemplo, si nuestro objetivo ha sido medir el conocimiento sobre la vacuna contra el VPH en médicos, haremos una primera búsqueda bibliográfica de artículos científicos para encontrar artículos parecidos al nuestro. Encontraremos, por ejemplo, en español sobre conocimientos, aceptabilidad y actitudes sobre la vacuna contra el VPH en médicos. Otro artículo sobre aceptabilidad y conocimientos sobre la vacuna de VPH en médicos. Otro artículo ahora en inglés. Se recomienda que por lo menos la mitad de tu bibliografía esté en este idioma, por lo cual hay que tomarse el tiempo para buscar buenos artículos en inglés que te puedan servir como sustento. Luego de buscar artículos parecidos, vamos a buscar artículos de revisión. ¿Por qué? Porque necesitamos empaparnos mucho más del tema para poder hacer una discusión eficiente y poder interpretar correctamente los resultados y formular conclusiones y recomendaciones precisas. O sea, sigo buscando en Google Scholar o en cualquier buscador que yo esté utilizando y encuentro ese, ¿no? Un artículo especial o una revisión sobre lo que es la vacuna del VPH, la actualidad de la vacuna del VPH y cuáles son las perspectivas que se tienen con respecto a esta vacuna. Y bueno, otras revisiones sobre este tema, ¿no? De esta manera vamos adquiriendo información importante sobre nuestro tema principal en artículos científicos, ¿no? Ya sea de revisión, ya sea artículos originales, de opinión, cartas al editor, editoriales, casos clínicos, cualquier tipo de artículo científico que va a ser lo que utilicemos de primera mano. Sin embargo, no todo está en los artículos científicos. También hay información que se encuentra tal vez en Internet, pero no en las bases de datos de artículos científicos. Entonces, para encontrar esto podemos buscarlo en Google, ya no tal vez en Google Scholar o en PubMed o en buscadores científicos, sino solamente en Google, ¿no? Y puedo encontrar información interesante en páginas web que tal vez no estén en los artículos científicos. Encuentro folletos o encuentro información del Ministerio de Salud o de otras páginas web de calidad que sean confiables y que también puedo citar, ¿no? Como ya les había dicho, la búsqueda bibliográfica tiene que ser por lo menos en español y en inglés, ¿no? Si están redactando un artículo en inglés, tal vez solamente quieran hacer la búsqueda bibliográfica en inglés, ¿no? Entonces aquí tenemos Google Scholar. Entramos a esta página web que es Google Scholar, que tiene una interfase muy parecida a la de Google. Y buscamos. ¿Cómo buscamos artículos parecidos? Pues poniendo las principales variables de nuestro artículo y la población de nuestro artículo. En el caso anterior pondríamos como principal variable conocimientos sobre vacuna del VPH y como población médicos. Con esas palabras clave comenzamos a buscar. Por ejemplo, aquí estamos buscando depresión como variable principal y estudiantes de medicina como población. Y encontramos un montón de artículos. Sin embargo, no vamos a poder leerlos todos, pues puede que haya miles de artículos sobre este tema. Así que una primera clasificación va a ser por la fecha. Puede que muchos de esos artículos se hayan publicado en la década de los 80, 70, 60 y que ya no estén actualizados y no sirvan para poder comparar o para poder explicar nuestros resultados. Por tanto, tal vez, no sea en todos los casos, pero tal vez sea bueno que la fecha de los artículos sea la más reciente posible, digamos los últimos 5 años, desde el 2008, desde el 2007. Aquí en la parte izquierda de Google Académico o Google Scholar se puede escoger entre qué fechas queremos buscar. Aquí podemos escoger entre desde el 2012, desde el 2011, desde el 2008
o un rango que nosotros vamos a definir, desde cuándo hasta cuándo estamos buscando esta información. Otra cosa muy interesante que tiene Google Scholar son los artículos relacionados. Hacemos clic aquí, artículos relacionados, y nos van a salir artículos parecidos que tal vez puedan complementar nuestra bibliografía. Otra cosa aún más útil son las versiones. Por ejemplo, dice que este artículo en particular tiene 4 versiones. ¿Qué significa eso? Que hay 4 versiones distintas de ese artículo en Internet. Puede que una de ellas esté dentro de una página que te pretenda cobrar algún dinero para que accedas. Sin embargo, puede que otra sea libre, esté colgada gratuitamente en una página. Por tanto, siempre que nos encontramos con artículos difíciles de acceder, podríamos entrar aquí a todas las versiones y ver si tiene alguna libre. Por último, vamos a ver lo que son las alertas. Cuando hacemos una búsqueda, puede que busquemos hoy, redactemos con lo que hayamos encontrado, pero hasta que publiquemos el artículo pueden pasar meses. Pero ¿qué pasa si en este tiempo ha salido nueva información que pueda complementar, que pueda ayudar bastante a la discusión de nuestro estudio? No lo vamos a saber si es que no hacemos otra vez toda la búsqueda. Para no tener que hacer eso, en Google Scholar puedes crear una alerta, tal que Google Scholar te mande un mail cada vez que se publique un nuevo artículo con esas palabras clave. Bueno, en conclusión, Google Scholar puede ser muy útil para encontrar artículos científicos que tengan que ver con nuestro tema y hay que buscar en español y en inglés. Sin embargo, como hemos mencionado antes, no es el único buscador que deberíamos utilizar, ¿no? Hay otros buscadores científicos que podemos utilizar y también es bueno utilizar Google normal. ¿Por qué? Porque en Google puede haber cierta información que no vamos a encontrar en Google Scholar. Por ejemplo, si yo quiero redactar un artículo sobre la huelga médica que ha habido y que hay, perdón, en el Perú, en Google Scholar no voy a encontrar mucho porque no se han publicado muchos artículos sobre este tema. Sin embargo, si voy a Google normal, sí voy a encontrar las últimas noticias, las últimas entrevistas, todo lo que yo puedo necesitar. Bueno, luego de que ya hemos hecho la búsqueda bibliográfica, viene la segunda parte, que es establecer un orden en la redacción. ¿Cómo se hace esto? Pues debemos tener primero bien claro cuáles son nuestros resultados principales. Luego de esto, como ya mencionamos, realizamos una búsqueda bibliográfica en base a esos resultados principales, en base a esas variables. En base a esta búsqueda bibliográfica, vamos a explicar los resultados principales. Luego vamos a comentar cuál es la situación actual para tratar de delimitar esos resultados. Luego vamos a comparar estos resultados con otros estudios. Vamos a sacar conclusiones y formular recomendaciones para cada uno de esos resultados. Luego mencionaremos cuáles son las limitaciones del estudio y por último daremos una conclusión que es la conclusión principal del estudio. Más o menos este es el orden de la redacción. Entonces, dijimos que teníamos ciertos resultados principales y esos resultados principales van a ser los que se van a discutir. En otras palabras, tenemos los objetivos. Tienen que coincidir sí o sí los objetivos y los resultados principales. Si tu objetivo es determinar la prevalencia de síntomas depresivos, tu resultado principal tiene que ser la prevalencia de síntomas depresivos en tal población fue de tanto. Esos resultados principales, que no son todos tus resultados, son solamente unos cuantos, tienen que discutirse y tienen que dar lugar o dar pase a las conclusiones. Veamos una discusión de un artículo ya publicado. Vemos que primero se habla de los resultados principales, o sea, se vuelve a mencionar un resultado principal. Dice aquí, solo uno de cada 14 médicos colegiados en Lima planea laborar en el interior del país luego de un periodo de 5 años de haber egresado y solo uno de cada 200 piensa hacerlo en zonas rurales. Este es uno de los resultados principales de nuestro estudio. Luego, ¿qué hacemos? Lo explicamos. O sea, ¿qué significa este resultado? Decimos aquí, con esa tendencia podríamos afirmar que continuará la distribución inequitativa de médicos siguiendo una mayor concentración de médicos en Lima. Estamos explicando qué es lo que significaría este resultado. Estamos contextualizándolo. Luego de eso, podemos formular recomendaciones. Decimos, por ello es necesario tomar en cuenta los factores asociados con una mayor intención de trabajo en el interior del país para el diseño de estrategias que permitan una mejor redistribución de recursos humanos. Estamos formulando una recomendación, ¿no? Entonces, esta puede ser la secuencia de un párrafo de la discusión, ¿no? Como ven, todo está dentro de un párrafo. Poner los resultados, delimitarlos o explicarlos y por último formular recomendaciones en base a esos resultados. A la hora de comparar nuestros resultados con los resultados de otros estudios, podemos hacerlo en un párrafo en el texto, como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, también podemos hacerlo mediante un gráfico. Por ejemplo, en la parte superior vemos porcentaje de tesis de pregrado publicados en estudiantes de medicina del Perú y del mundo, ¿no? Vemos que nuestro resultado, que fue el estudio de la San Martín, tuvo un porcentaje de 2,7%, o sea, solamente el 2,7% de las tesis de pregrado se publicó. Y vemos que en la figura lo estamos comparando con San Marcos, con Cayetano y con facultades de otros países, como Francia y Finlandia.
Vemos que con una sola figura se puede comparar todo esto de una manera tal vez más gráfica que hacerlo en el texto o en un párrafo. En la parte inferior vemos una figura similar en la cual estamos comparando la prevalencia de síntomas depresivos en estudiantes de América Latina. Vemos que estábamos comparando el resultado de nuestro estudio que fue realizado en Lima, en la UPC, con estudios realizados en Medellín, en la San Marcos, en Bucaramanga, en Corrientes, en Cali. De esta manera, con una sola figura podemos comparar más gráficamente que hacerlo en un párrafo. Esta es una buena estrategia si es que se tienen varios estudios que han seguido una metodología similar y que por tanto pueden ser comparados, ¿no? Si las metodologías son distintas, entonces es poco probable que se pueda comparar usando una figura. Podemos pintar una discusión y ver que todas más o menos tienen el formato que hemos visto hace dos diapositivas, ¿no? Vemos que mencionan un resultado principal y lo comparan, mencionan un resultado principal y hacen una recomendación, mencionan un resultado principal, lo explican, lo comparan y hacen una recomendación que tal vez sea lo más completo, mencionan un resultado principal, lo explican, lo comparan, mencionan otro resultado en el mismo párrafo porque tiene que ver con el resultado anterior y lo comparan también, o mencionan un resultado principal, lo explican y dan otros alcances sobre el mismo. Luego vemos que siempre tiene que haber por lo menos un párrafo que identifique las limitaciones del estudio. Luego pueden haber varios párrafos más sobre recomendaciones, si es que el estudio lo merita. Y el último párrafo siempre es una conclusión. ¿Qué es lo que se concluye? La interpretación de los resultados principales. Analicemos este otro párrafo. En amarillo ya saben que es la parte de los resultados principales, que dice, hablar el idioma quechua, segundo idioma oficial de Perú, así como que ambos padres hayan nacido en el interior del país, influyen y favorecen la intención de trabajar en regiones en los médicos que empiezan a ejercer. Este es un resultado del estudio. Luego lo explican, dicen. Ambas variables podrían presentar una mayor identificación del médico con las necesidades del interior del país. O sea, ¿por qué está pasando ese resultado? Puede ser porque el médico se sienta más identificado con el interior del país. Luego comparan este resultado con los de otros estudios. Dice, aproximaciones cualitativas sobre el trabajo en zonas rurales han mostrado evidencias de una mejor percepción de la atención por parte de los usuarios, así como de personal de salud en aquellos que manejan el idioma quechua. O sea, está diciendo que otros estudios también han hallado que las personas que hablan quechua tienen una mejor percepción sobre el trabajo en zonas rurales. Por último, da una recomendación que dice, una medida a explotar podría ser la enseñanza del quechua médico o una profundización de la salud intercultural como una medida para aproximar más a los estudiantes a las poblaciones más necesitadas del país. Ese sería un párrafo más completo, ¿no? Porque ha expresado el resultado, luego lo ha interpretado, luego ha comparado con otros estudios y por último ha formulado recomendaciones. Ese debería ser un ideal de un párrafo en la discusión que sirva para interpretar los resultados. Aquí viene otro. Primero mencionan un resultado principal que dice, finalmente la asociación significativa entre un sueldo mayor a 5.000 soles y planear laborar en la capital, este es el resultado, ¿no? Que hubo una asociación entre querer un sueldo mayor a 5.000 soles y planear laborar en la capital. Ahora lo interpreta, ¿no? Dice que esta asociación puede significar que los médicos esperan encontrar mayores oportunidades para obtener mejores ingresos económicos en la capital, ¿no? Tiene su resultado y su interpretación. Luego dice, además de ello, los médicos reconocen que el trabajo en regiones ha merecido un mayor pago, bla 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 en el país. Y en base a este nuevo resultado, saca una recomendación. Luego de que hemos discutido, como lo hemos mencionado antes, cada uno de los resultados principales, que será más o menos 4 párrafos, 5 párrafos, 6 párrafos, vamos a mencionar las limitaciones del estudio. ¿Por qué es necesario esto? Porque el lector tiene que saber cuáles han sido las limitaciones del estudio y por qué podría ser que los resultados del estudio no sean aplicables a su realidad o puedan haber sido sesgados. ¿Qué pasaría si uno no pone sus limitaciones en un estudio? Pues que primero la revista te lo va a pedir y si es que la revista no te lo pide y pasa sin este párrafo, alguien puede opinar y mandar una carta al editor dando a conocer que tu resultado tiene tal, tal y tal falencia. Así que antes de que eso pase es mejor que tú lo pongas en tu mismo estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice en esas limitaciones? El estudio presenta limitaciones. En primer lugar, no se encuestó a la totalidad de médicos colegiados en Lima y la encuesta se dio en un contexto previo a la exposición al servicio rural urbano marginal, experiencia en la que los factores del entorno pueden ejercer un papel de atracción o repulsión según lo positivo o negativo de la experiencia a vivir. O sea, te dice que primero no se encuestó a todos los médicos y segundo, como estos médicos aún no han ido al serum, puede que luego de haber ido al serum cambien sus respuestas. Por tanto, esas serían las limitaciones metodológicas del estudio. En limitaciones no pones las limitaciones económicas, las limitaciones de personal que hayas tenido, nada. Solamente las limitaciones de la metodología.
que puedan quitarle validez interna o externa al estudio. Acá tenemos el otro estudio, otra sección de limitaciones, que esta vez es un poquito más larga, ¿no? En total hay 3, 4, 5, 6, 7 limitaciones. Es mejor ponerlas todas, como les dije, antes de que otra persona se dé cuenta de esto y te pueda hacer una crítica pública. Luego de las limitaciones viene la conclusión, ¿no? La conclusión es por lo general un solo párrafo, sin embargo puede hablar de 2, 3 o 4 resultados principales. Aquí, por ejemplo, habla de 3 resultados principales. Dice, en conclusión, la proyección a trabajar en el interior del país en un plazo medio de 5 años en médicos colegiados en Lima es muy baja. Es la primera parte, es un resultado, ¿no? Y los factores que la favorecen son el haber realizado el internado en un hospital de región, el dominar el idioma quechua y tener ambos padres nacidos en regiones. Es otra conclusión que incluye los factores relacionados. Y por último dice, mientras que los factores que la reducen son una alta expectativa salarial y el vivir con la familia nuclear o la pareja. En total tendría tres conclusiones que se expresan en un solo párrafo. Entonces, hemos visto que los primeros párrafos se dedican a enumerar los resultados principales, explicarlos, compararlos con los de otros estudios que ya hemos leído antes y formular recomendaciones. De ahí vienen uno o dos párrafos o tres párrafos sobre lo que son las limitaciones, hay que mencionar todas las limitaciones y luego de eso viene la conclusión principal. Ahora bien, hay que evitar ciertos problemas. Primero, tienen que recordar que no deben copiar literalmente nada, ¿no? No deben incurrir en lo que es plagio. Mucha gente que no tiene aún experiencia en redacción cree que la discusión es otro marco teórico y comienza a copiar y pegar de diferentes fuentes sin siquiera citarlas. Hay que recordar que los editores de las revistas tienen programas para buscar si es que has copiado y has pegado alguna parte de tu estudio. Así que es mejor no arriesgarse y no hacerlo. Redactar con tus propias palabras. Con esto terminamos lo que es la redacción de la discusión. Espero que les haya servido.